Hoy entonces vamos a seguir la segunda parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un repaso? Hicimos un repaso. eh, Les agregué las notas a aquellos alumnos, si quieren después se las muestro, de los alumnos que habían participado en esa clase. Yo les dije que le iba a agregar el 7 en la asignatura de Ciudad Contemporánea, así que está. Así que no os preocupéis. Hoy día vamos a ver, ¿no es cierto?, la clase 2, comprender los movimientos de la ciencia y los totalitarismos en Europa durante los años 20 del siglo XX. Hoy día nos vamos a centrar en el en el nazismo. ¿Ya? Entonces, pero recordemos la clase anterior. ¿Ya? Recordemos la clase anterior. ¿Qué elementos son propios del totalitarismo? La democracia. ¿Ustedes me van diciendo sí o no? ¿La democracia es propia No, del totalitarismo? no. ¿El partido único? No, ¿Partido sí, único? el partido único sí. Lo voy a ir marcando con otro color. ¿Ya? ¿Libertad de opinión? No, No, Pluripartidismo, control de los medios de comunicación. sí. ¿Quién dijo sí? Sí, profe, sí, sí. Persecución de enemigos internos. Sí, sí, Racismo. sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo, profe. Jaira Antonio, muy bien. Tolerancia a las ideas divergentes. No, Culto al líder. sí. Ideología del partido dominante. Sí. Bien, ese fue Alvear. Policía secreta. Oh, policía secreta. Policía secreta Sí. que te investiga lo que tú haces, lo que dejas de hacer. Respeto a los derechos humanos. No, Respeto a la libertad. tampoco. Propaganda de gobierno. Sí. Bien. Separación de los poderes del Estado. Sí. No. No, pues. Acuérdense, porque el líder tiene todo el poder. Aceptación de las minorías. No, No. No, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está con rojo son parte de lo que son los totalitarismos, lo que ustedes aprendieron la semana pasada, antepasada incluso. Entonces, esto, cuando yo suba este material, entonces ustedes van a saber cuáles son. Entonces, ¿está por ahí mi amiga Francisca? Sí, aquí estoy. Ya. ¿Qué personaje es él? Hitler. Hitler, ¿no es cierto? ¿Y esa, por qué es un águila? ¿Y cómo se llama la cruz gamada? ¿Cómo se la conocen ustedes? nazi, Sí, aparte de la nazi, tiene un nombre especial. No, no me sé el nombre yo. no, no callo. La suástica, la famosa suástica. De hecho, si ustedes la ponen al revés, ponen ¿cómo se llama? La cruz al revés, es decir, si esta está mirando hacia arriba y la ponen mirando hacia abajo, se parece ¿cómo se llama? Espástica. Muy bien, Isidora, muy bien. Se parece a la ruleta, ¿no es cierto?, de la fortuna de Buda. ¿Y por qué Hitler creó esa? Porque Hitler pensaba que su movimiento, ¿no es cierto?, su ideología iba en contra de todo lo establecido, en contra del cristianismo, del racionalismo, etcétera. Él iba en contra de todo, por eso es todo al revés. Entonces, y ahora es mi turno nuevamente. Yo voy a hablar yo voy a ser Hitler y nuestra amiga Francisca va a ser de... Homero. Exacto. Y ahora es mi turno nuevamente. Les hablaré del nazismo que representé personalmente en mi amada Alemania. De ahí sale... Como diga mi Führer. Mi Führer se dice. ¿Ya? Führer. Ya. Siga, Francisca. A Hitler se le dice Führer, ¿cierto? Sí. Que significa guía, jefe en alemán, por líder del nazismo. Exacto. Gracias, Homero. Eres un buen discípulo. Continuemos. ¿Ya?
Ahí está la figura, y ahí está en un discurso, ustedes ven que está como con mucha pasión, le ponía mucha energía a su discurso. No quise Era poner líder, carismático el loco. sí, no, sí tenía una fuerza y terminaba agotado, terminaba pero todo sudado, la camisa sudada, dice lo escrito, porque le ponía tanta energía, tanta fuerza que quedaba pero totalmente destruido, pero contagiaba a la gente. La historia del nazismo parte desde la formación del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, que asumiéndose el partido nazi en 1920, cuando me uní a este partido convenció de mis ideales. En 1923 intenté realizar un golpe de Estado en Alemania. Sin embargo, fracasé y me condenaron a la cárcel por 5 años, donde se me ocurrió escribir un libro llamado Mi lucha, el famoso Mein Kampf, el famoso libro Mi lucha que todavía se vende, ojo, todavía se vende. Usted puede ir a una feria como la librería Antártida, ¿no es cierto? O en cualquier paseo del centro, todavía el libro Mi lucha se lee y para muchos sigue siendo como una guía espiritual. Ahí está el libro, ese se llama Mein Kampf. ¿Y qué escribió en su libro? Escribí todas las características para fundamentar el nazismo. Luego de salir me convencí que debía ganar por la vía legal, es decir, por elecciones, para ganarme a la población. Fue esta vez. ¿Cómo le fue esta vez? ¡Chan, charán! Con trompetas recibimos muy bien. Poco a poco fuimos obteniendo victorias. Por ejemplo, en 1932 ganamos la mayoría en el Parlamento con 230 diputados. Imagínense, 230 diputados nazis. Tenían la mayoría. Me fue tan bien que en 1933 me convertí en el canciller de Alemania, algo parecido a un presidente del país, y desplegué el nazismo por toda Alemania. Algo sonó. Tuve que aceptar que Hitler fuera el canciller, aunque no me agradaba mucho, decía el presidente. Con Hitler. Después, ahí ustedes ven, miren, yo quiero que miren esta imagen todos. ¿La están mirando todos? Sí. Ya. Hitler se reunía, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver ahí, y les daba discursos a toda esta gente, y bien ordenadita, y todos se paraban militarmente, sagradamente. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo lo logró? Está en Nuremberg. Y uno se puede plantear, ¿cómo? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo el tipo podía lograr que tanta gente, de hecho, en Nuremberg lograba juntar a 1 millón de personas? Entonces uno dice, ¿y cómo? ¿Qué pasaba en El Alemania? discurso, profe. Claro, El discurso. pero ¿y qué pasaba en Alemania? Tenemos que recordar eso. ¿Qué había pasado después de la Primera Guerra Mundial? Alemania había quedado en la ruina. Quedó la ruina, ¿no es cierto?, por la crisis económica. Pero ¿y con el Tratado de Versalles qué había pasado? ¿Se acuerdan del Tratado de Versalles? Que decía que Alemania tenía que devolver los territorios de Europa, del imperialismo, tenía que pagar, en este caso, las reparaciones de guerra, era el culpable de la guerra, no tenía que tener ejército, no tenía que tener armada, es decir, lo humillaron. Por lo tanto, Hitler, ¿en qué se transformó? Un Salvador. Un salvador, en un mesías, muy bien. Entonces, Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las causas del nazismo? explico inmediatamente y no me mandes. ¿Te quedó claro, Homero? Sí. Causa del nazismo, consecuencia del Tratado de Versalles, humillación hacia Alemania, la Gran Depresión del 29, crisis económica y agitación social, mucha gente de clase media quedó cesante. Existencia de una sociedad de masa, es decir, que se informaba de lo que estaba ocurriendo. Auge del fascismo italiano, que lo vieron con buenos ojos los alemanes. Amenaza constante del comunismo soviético. La gente de clase media, en este caso en Alemania, no estaba, y los empresarios, en este caso, no querían el comunismo, y el comunismo estaba tomando mucha fuerza en Alemania. Por lo tanto, querían sacarlo. Control de la economía por grupos minoritarios como los judíos. Entonces, Hitler aberraba, ¿no es cierto?, odiaba a los judíos. Y la teoría de la evolución de la especie de Darwin, que decía que la raza aria, que contemplaba a los ingleses, alemanes, principalmente franceses, eran los que debían dominar el mundo. Entonces, las características más importantes del nazismo son, Kaila, léala. Estamos esperando a Kaila Antonio.
Parece que no está. A ver, Anaís, diga usted la primera. ¿Yo, profe? ¿Sí? Ya. Líder carismático, que vendría siendo yo. ¿Lo leo todo mejor? Sí, mejor. Partido nazi, único. Propaganda nazi y el terror Gestapo, SS. Espacio vital, Lebensraum. Lebensraum, en este caso que los alemanes necesitaban su espacio vital, ¿no es cierto? Porque Alemania se caracteriza en esto hoy en día por ser el país, junto con Rusia, obviamente Rusia es mucho más grande, pero Alemania es el país más, que tiene mayor población de Europa, sin contar Rusia. Rusia es gigantesco, y Alemania, ¿no es cierto?, es un país pequeño, pero tiene más de 80 millones de habitantes. Entonces, decía Hitler que la población alemana era tan grande que necesitaban conquistar territorios para la población alemana. Entonces, Qué glorioso sale usted, señor Hitler. y esa es una propaganda. Miren el águila atrás. El águila, ¿no es cierto?, fuerte, ¿no es cierto?, gloriosa, y lleva, ¿no es cierto?, a Hitler y a sus seguidores, ¿no es cierto?, al poder, a una Alemania poderosa. Entonces, se ve como que Dios, ¿no es cierto?, ha enviado a esta ave, ¿no es cierto?, y a su Mesías Hitler a restaurar, ¿no es cierto?, la grandeza de Alemania. De eso se trata en este caso la propaganda. La propaganda tiene que ser, ¿no es cierto?, fuerte, tiene que ser como admirada, tiene que demostrar algo. Así como lo hacían los fascistas, ¿no es cierto?, con Mussolini, los alemanes hicieron lo mismo. Esto, por ejemplo, ¿ustedes habían visto estas imágenes? No. Estas pancartas mostraban, ¿no es cierto?, este era el típico ario, ¿no es cierto?, el rubio alto, de sobre el 1,80 m, ¿no es cierto?, las características de la raza aria, y este era el más importante. En cambio, estos, ¿no es cierto?, más abajo tenían algunas dificultades, por lo tanto no se les consideraba, pero este era el ejemplo, el ejemplo. Por lo tanto, estos carteles, ¿no es cierto?, eran abusivos y obviamente demostraban quiénes no eran arios, quiénes no tenían que estar dentro de Alemania. Aquí tenemos la propaganda contra los judíos nuevamente, que estaban muchos de ellos en Estados Unidos, que el judío era una amenaza, de hecho. Siempre los culpaba y por eso lo odiaba tanto, los culpaba de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, muy bien. Y entonces el nazismo mero, ¿cómo te atreves a dejarme hablando solo? Ni lo intentes, viejo, este ya no despertará. Exacto. ¿Ya? ¿Van entendiendo por qué tuve tanto poder? Ahí me falta tanto. Voy a verificar el tiro, pero para que ustedes no tengan problemas. ¿No se van entendiendo por qué tuve tanto poder? Dice Hitler. Sí. ¿Van entendiendo? O sea, aquí no solamente porque él haya sido, sino que la gente lo apoyó. Sí. Para que ustedes entiendan, Hitler llegó, y esto es lo más importante que ustedes deben saber, chiquillos, porque esto nos va a dejar un legado para la historia. Hitler llegó al poder democráticamente, es decir, la gente sabiendo lo que quería hacer, iba a matar a los judíos, quería construir una Alemania que quería pasar a llevar el Tratado de Versalles. La gente sabía, el mundo, el resto de Europa sabía lo que Hitler iba a hacer, y la gente votó por él. Entonces, eso lo quiero que entiendan, que este hombre llegó al poder democráticamente y la gente sabía lo que iba a pasar, y nadie lo detuvo. Es decir, aquí fueron cómplices, por eso... Estaban desesperados. Exacto. Y de hecho, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, culparon al pueblo alemán. A diferencia de otros casos que podrían haber culpado solamente a Hitler, aquí se culpó al pueblo alemán. Profe, Dígame. ¿y por qué querían matar a los nazis? ¿Quiénes lo querían matar? O sea, él quería matarlo, ¿o no? ¿Hitler? No, pues Hitler quería... Él era nazi, Sí. fundador del partido nazi. Pero que él quería matar a los judíos. Matar a los judíos porque, Ya. porque consideraba que los judíos le habían dado la espalda al emperador
cuando el emperador les pidió plata para comprar más armas, ¿no es cierto?, a los judíos, y los judíos eran grandes empresarios, los judíos le dijeron que no. Entonces Hitler, cuando terminó la guerra, y él estaba en un hospital y se enteró que Alemania había sido derrotada, y se había enterado que los judíos le habían negado el dinero al emperador, los culpó. Y por eso en su libro Mi lucha los culpó. Ah, ya, profe, gracias. No se preocupe. Entonces, características de tanto del fascismo y del nazismo. Tenemos, a ver, Alvear, léalo. ¿Cuál? Todos. Primero, ¿cuál es? Culto al líder. Ahí está Hitler. Y aquí está Mussolini. Segundo. Partido único que aspira al poder absoluto. Muy bien, el partido fascista y el partido nazi. Siguiente. Control de los medios de comunicación de masas y su sistemático con fines propagandísticos. Exacto, ellos controlaban las masas a nivel de propaganda, de radio, ¿no es cierto?, de las pocas televisiones que habían. Siguiente. Movilización de masas. Por ejemplo, lo que hacía Mussolini y Hitler, juntar a muchas masas y darle un discurso. Siguiente. Apelar al sentimiento nacionalista. Por ejemplo, Mussolini decía que quería construir la antigua Roma, la Roma imperial, quería construirla nuevamente. Y Hitler, ¿no es cierto?, quería hacer un gran imperio alemán como el de la Edad Media. Siguiente. Control social, físico, intelectual y moral. Por ejemplo, meterse en la educación, en los medios de comunicación, en los libros que tenían que leer los alemanes y los libros que no podían leer los alemanes, ¿no es cierto? Y un nuevo tipo de moral, es decir, por ejemplo, el hecho de discriminar al judío, al gitano, al homosexual, era bien visto, al negro también, era bien visto. Siguiente. Terror como política de Estado. Por ejemplo, a todos que contrariaran la idea del nazismo, ¿no es cierto?, se les mataba, se les enviaba a campos de concentración, y se les torturaba para sacar más información. Lo mismo que ocurrió en Chile bajo la dictadura. Entonces, yo quiero hacer este cuadro comparativo, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque hay una diferencia sustancial entre la democracia y el totalitarismo. Ya. Aquí, ¿quién me puede ayudar? Kayla, ¿estás por ahí ahora? Sí. Ya. Usted va a leer la democracia y yo voy a leer totalitarismo. ¿Qué es usted? Democracia se basa en la soberanía popular. Y yo digo, el totalitarismo es el Estado es el soberano absoluto y él controla las instituciones políticas. Sus medidas son autoritarias, se restringe la participación ciudadana. ¿Se entiende? Hay una diferencia. La democracia tiene el poder popular, el poder del pueblo, en cambio acá no. El poder está en manos del Estado y en este caso del líder único y el partido. Siga, Kayla. Establece la igualdad ante la ley. Aquí no, aquí se restringe la participación ciudadana, solamente son ciudadanos los que son del partido nazi, y lo más importante, no aceptan la crítica y persiguen a sus oponentes. Es decir, solamente los que pertenecen al partido pueden participar y los que no son los otros, y a eso hay que perseguirlos. Continúe, Kayla Antonio. El Estado garantiza los derechos individuales como la libertad de opinión. En cambio, acá todo lo contrario. Promueve postulados racistas y discriminatorios, totalmente contrario a los derechos humanos. Restringe los derechos individuales y se transgreden o violan los derechos humanos. Y por último, se aceptan los espacios legítimos de expresión ciudadana, organizaciones sociales y políticas. En cambio acá, se suspenden los procesos eleccionarios, regulares o bien los intervienen. Por ejemplo, después que Hitler llegó al poder, no se hicieron más elecciones, él tomó el poder total. En cambio, la democracia constantemente hay elecciones. Por ejemplo, ahora sí viene, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, vienen las elecciones de octubre. ¿Para qué cosa? ¿El plebiscito? Está el plebiscito. Y el próximo año tenemos elección de presidenciales, parlamentarios y de intendentes. Más aún, hay que elegir en este caso, si gana, ¿no es cierto?, este año el plebiscito, la Convención Nacional, hay que elegir quiénes van a componer esa Convención Nacional, así que el próximo año es totalmente político. Entonces pregunta, yo le voy a hacer a ustedes y ustedes me van a responder.
El 1 de septiembre del 2006, un grupo de diputados y senadores solicitó al Tribunal Constitucional que declarase inconstitucional al movimiento Patria Nueva Sociedad, en su opinión por poseer una inspiración nazista y fascista. ¿Por qué motivo se le consideró inconstitucional? Yo estuve presente cuando se hizo eso, y de hecho yo pasé por el centro de Santiago y estaban buscando firmas, este grupo. Estaban buscando firmas. A, por ser un partido alemán en territorio chileno. B, su ideología es contraria a los derechos humanos. C, eran jóvenes que no se habían inscrito en el registro electoral. D, se les consideró anticuados y discriminadores. E, todas las anteriores. ¿Cuál es la correcta? Veamos. Y si ahora me dice la E, ¿ya? ¿Quién más responde? Puede ser también oral, con micrófono. Miren ustedes. Y si ahora me dice, no sé, profe. Si ya dice inspiración nazista y fascista, y ya vieron aquí todo lo que... Debería ser la B, ¿no es cierto? ¿La B? Digo yo que Exactamente. es la B, no sé. Sí, su ideología es contraria a los derechos humanos. Por eso no se les permitió ser partido político. ¿Por qué? Porque tenían inspiración nazista y fascista. Por lo tanto, era toda una ideología que estaba en contra de los derechos humanos. De hecho, ese partido hablaba contra los extranjeros y solicitaba que el Estado chileno expulsara a todos los, en este caso, extranjeros. Eran muy xenófobos. Eh, Estaban en contra de las minorías sexuales en ese tiempo, cuando se hablaba todavía de minorías. Por lo tanto, por eso fue de llamémoslo, de mucha polémica. Y de hecho, Andrés López, que era el líder de este movimiento, había juntado a distintos grupos de neonazis, ¿no es cierto?, de Bolivia, de Argentina, de otros países de América, en el norte, para que en cada país se formaran partidos. En este caso, en Chile, usted dio la respuesta, dijeron que no. Entonces, ¿dónde está Francisca? Entonces, ¿cuál es el único sistema político que garantiza, promueve y resguarda la... ¿Qué cosa? ¿Me escuchó? No, se escucho cortado. Entonces, ¿cuál es el único sistema político que garantiza, promueve y resguarda los derechos humanos? Pregunta para todos, ¿cuál es el único sistema político? La democracia. La democracia, a ver, ¿quién más? Dice ahora la democracia, por supuesto. ¿Quién más? Dice otra cosa. ¿Quién más? Anaí, la democracia. Villarra y Buenchun. ¿Qué otro? Democracia. Ya. Ayrton. ¿Qué dice usted? Brian Maturana, Diego Astorga. ¿Cuál es el único sistema político que resguarda, protege y garantiza los derechos humanos? Monserrat Collado también. Marjorie. ¿Cuál es? Es el único. Él lo dice. Bueno, hoy aprendí que es la libertad y cuidar la democracia. Lo bueno que es la libertad y cuidar la democracia. Mucho por hoy. Recién volví de este receso y me empecé. Hasta la próxima semana, amigos. Si se dan cuenta, ¿cómo Diego Astorga me dice? No sé, profe. ¿Qué estuvo leyendo? ¿Acaso puso atención a este cuadrito? La importancia es que se basa en la soberanía popular, se aceptan los espacios legítimos de la ciudadanía, el Estado garantiza los derechos individuales como la libertad de opinión, es decir, los derechos humanos, y me dice, no sé. Diego Astorga, ¿se entiende? Por eso, cuando Homero pregunta, entonces, ¿cuál es el único sistema hoy por hoy? El único, con todas las imperfecciones que tenga, Chile tiene una democracia, y con todas las imperfecciones que tenga, aún es el único sistema que garantiza, promueve y resguarda los derechos humanos. Por eso es tan importante cuidar la democracia, por eso es tan importante, antes que aparezcan estos grupos, ¿no es cierto?, totalitarios, que buscan la lucha, etcétera, porque ahí la lucha lleva todo a la destrucción de los derechos humanos. ¿Aprendieron algo hoy día, chiquillos?
Sí, profe. profe. Eso es importante, que hayan aprendido. No solamente aprender de Egipto, sino la secuela de esto. ¿Y cuál es la secuela de esto? Que es importante cuidar la democracia. Así es. Es Hay importante. que leerse mi lucha. Exacto. Independiente que, por eso les digo, independiente que nuestra democracia sea mala, que exista un presidente que sea malo, los parlamentarios sean malos, pero así todo es el único que va a resguardar los derechos humanos. Y especialmente por lo que Kaida me contó y el resto de estar al tanto viendo las noticias con el caso nuevamente de la niña Ámbar, que la encontraron, en este caso mutilada, ¿no es cierto? Y capaz que lleve la ley, se haga una ley y lleve el nombre de ella, así como la ley Emilia y otros casos más que llevan el nombre de la víctima. ¿Por qué motivo? Porque estamos cansados, ¿no es cierto? Estamos cansados de Pena de que, muerte nomás, profe. es que, ¿tú sabes por qué en Chile no se puede aplicar la pena de muerte? Porque va contra los derechos humanos. Una, porque se eliminó el año 2001 y se salvaron muchos en ese sentido de morir en Chile de la pena de muerte, pero principalmente porque en Chile, miren lo que ocurrió, cuento corto para terminar la clase. En 2001, en abril, como estábamos ya en democracia y todo, dijimos, ya, ¿sabes qué? Habíamos firmado el Pacto de San José y los países que habían firmado este pacto decían que si tenían la pena de muerte y la eliminaban, nunca podían volver a establecerla. Y nosotros el año 2001, Chile votó, ¿no es cierto?, en eliminar la pena de muerte y dejarla, en este caso, cambiarla por la pena de muerte, o sea, por la pena, en este caso, se llama la condena perpetua sin efectiva, es decir, que no a los 40, recién a los 40 años podía pedir esa persona. Entonces, y así todo, con todas las cosas que ustedes han visto, y durante el 2001 hasta acá, hemos visto unas atrocidades. Por ejemplo, pasó eso, esto fue fue en abril, y en octubre de ese mismo año se descubrió lo famoso, el tipo que es muy conocido, que era el chacal de Alto Hospicio, que había matado a 14 niñas, la había violado y la había matado. Y todos decían, pena de muerte, pero si ya no se puede establecer, ya no se puede establecer la pena de muerte. Eso es lo terrible. O sea, si ustedes me preguntan personalmente, profesor, ¿usted está de acuerdo con la pena de muerte? Yo les digo sí. Hay gente que no tiene vuelta atrás. Hay gente que no tiene vuelta atrás. Otros dirán, no, En casos especiales, profe. exacto, otros dirán, claro, pero es que, ¿qué sirve con matar a la gente? Total, es como hacer lo mismo, matar que ellos mataron. Sí, pero nosotros lo hacemos dentro del punto de vista legal. Ellos lo hicieron desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la ilegalidad y de hacer daño. Nosotros no lo estamos haciendo del punto de hacer daño, sino a lo mejor, no sé si de ejemplo, pero sí del castigo por todo el daño que hicieron. Porque no creo que en la cárcel cambie. No creo que en la cárcel cambie. Y en el tipo de cárceles que tenemos en Chile, no creo que cambie. Eso es. Así que los veo, a ver, en 10 minutos más en curso. Tenemos muchas cosas que hablar que me interesan, así que los veo en un ratito más, ¿ya? Un abrazo, chiquillos, los quiero harto. Gracias por esta clase, por haber participado, y nos vemos en un ratito más, ¿ya?